vamos a conversar con el doctor Edgardo Granda Chaupis. El doctor Granda Chaupis es especialista en traumatología y ortopedia. Él es médico de la clínica Detecta Clínica. Y ahora el tema es el manejo multidisciplinario de las fracturas en los adultos mayores y ancianos. ¿Ok? Cuando se produce una fractura, ¿no? Hay que buscar diferentes disciplinas para ayudar a ese paciente. Y de todo eso nos va a ilustrar y resumir el doctor Edgardo Granda Chaupis. Mi querido Edgardo, bienvenido a Exitosa. Hablemos del tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, sí, es una realidad que, como alguna vez lo comentamos aquí, la expectativa de vida ha mejorado. Los pacientes ahora, incluso los pacientes ancianos, adultos mayores, tienen o quieren una calidad de vida. Ya no es un paciente que espera sentado, es un paciente que incluso tiene ansias por salir a hacer actividades productivas, ¿no? Entonces, estos pacientes no están, o están más bien muy a la expectativa de cómo mejorar esa calidad de vida. Hay una cosa muy importante o enseñanza muy importante que nos dejó la pandemia. Y recuerda usted, doctor, que durante la pandemia todo el mundo entró en un pánico. Incluso muchas personas, adultos mayores que vivían solos, se quedaron solos. Se quedaron sin cuidadores, se quedaron sin enfermeras, se quedaron sin familiares, porque había una restricción bastante, digamos, importante en el hecho de que el contacto debía ser mínimo. En este momento, pues, muchos de esos pacientes empezaron a sufrir fracturas. Hubo una ola de fracturas porque el paciente estaba solo, el paciente no había tomado ciertas precauciones en el domicilio, como por ejemplo no tener un cable de luz en el piso, no tener una alfombra o un tapete, que son las causas más comunes de caída en un adulto mayor o en un anciano, ¿no? Son realmente bastante simples o sencillas de prevenir. Entonces, si nosotros tenemos un paciente anciano, adulto mayor, que tiene una fractura, este paciente tiene que tener una expectativa de recuperación. El paciente tiene que volver a hacer por lo menos lo que hacía antes, ¿no? Las técnicas quirúrgicas actualmente en traumatología han avanzado mucho, de tal manera que nos dan las alternativas para tratar a un paciente incluso con un hueso de mala calidad u osteoporótico, a darle una fijación adecuada y hacer que ese paciente pueda volver a moverse inmediatamente después de la cirugía, porque eso, digamos, es uno de los principios, hacer cirugías rápidas, cirugías con cortes muy pequeños en la piel. Eso disminuye el riesgo de infección, el sangrado, porque sabemos que un paciente adulto mayor o anciano tiene una volemia menor a un paciente adulto. Digamos que si una fractura de fémur o cadera sangra aproximadamente 1,5 litros en la fractura sin necesidad de que exista una herida, esta volemia, este sangrado va a afectar la volemia del paciente. Entonces tenemos que, por eso, tratar a este paciente como si fuera casi una emergencia, en el sentido de que debe ser tratado multidisciplinariamente, ¿no? Ahí medicina interna tiene que entrar a tallar, estabilizar al paciente lo más pronto posible, y esto hablo de horas, no días ni semanas. El paciente debería estar operándose en el transcurso de algunas horas, incluso 1 o 2 días máximo, si tiene alguna enfermedad o toma, pues, de repente aspirina, tratar de controlar eso. A veces por la aspirina podemos esperar 4 o 5 días, pero no es una condición por la cual un paciente no pueda operarse o no pueda volver a tener una calidad de vida. Aquí de lo que se trata es de la calidad de vida. Muchos pacientes ahora, ustedes lo ven haciendo su sudoku, haciendo un geniograma, porque la calidad mental existe. El paciente ahora está mucho más alerta, mucho más atento. Entonces, por postrar a un paciente por una fractura ya no es válido. No es válido. Lamentablemente, como usted mencionaba hace poco, nuestra realidad en salud es deficiente. A veces un paciente llega a una emergencia con una fractura y le dicen, bueno, usted tiene 95 años, señor, o usted tiene 98 o 100 años, es poco lo que se puede hacer. Y eso es falso, ¿no? Si el paciente tiene una historia, por lo menos, de ser independiente para lo que él hace, hablamos, pues, de comer solo, de movilizarse solo con un andador, de ir a los servicios higiénicos solos, estamos hablando de un paciente independiente, y eso, la edad no
determina que no se puede operar, ¿no? Si el paciente puede ser estabilizado pronto, con un manejo, repito, multidisciplinario, debería ser operado también de manera precoz. Esto para hacer que la terapia física, como también coadyuvante dentro de lo que es el paquete quirúrgico, haga que este paciente recupere la funcionalidad, porque hablamos de función. Si el paciente, nosotros lo operamos es para moverlo, no es para tenerlo en la cama, es para sacarlo de la cama, quizá inicialmente en una silla de ruedas, y después hacerlo caminar con un andador o con un bastón, ¿no? Entonces es posible, es factible. Ahora los pacientes eligen la opción quirúrgica y nosotros tenemos que estar preparados para darles esa opción quirúrgica, pero eso es una calidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, un paciente ahora dice, doctor, yo no quiero quedarme inmóvil, yo quiero salir de la cama, quiero ir a comprar mi periódico, quiero ir a comprar el pan, porque eso yo lo hacía antes. Tengo 83 años, todavía me valgo por mí mismo. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Digamos, las fracturas ahora se fijan con implantes que permiten que el hueso osteoporótico tenga mejor adhesión a estos implantes y eso hace que con una buena técnica quirúrgica el paciente ya no quede como esta señora aquí en la imagen, ¿no? Postrada con un yeso, esperando, lamentablemente a veces, pasar sus últimos días en malas condiciones. Eso no es calidad de vida. Entonces, para fijar algunas ideas, ¿no? Es importante que, por ejemplo, en esta paciente que podemos ver ahí, una paciente de 93 años, que llegó a mí con esta fractura bastante compleja de la cadera izquierda, ella ya venía referida de un hospital donde le dijeron al familiar que la lleve a su casa, que no había nada más que hacer por la señora, porque el tiempo de espera para una cirugía era quizá de 3 o 4 semanas y lamentablemente las complicaciones en una emergencia son peores pues, que un domicilio, así que le colocaron ese yeso y esa paciente se fue a su domicilio. En el interín me contactaron, yo revisé a la paciente, pregunté qué hacía, me dijeron que la paciente vivía acompañada, pero caminaba, así que hicimos una cirugía precoz, con lo cual al otro día la paciente ya estaba sin yeso y estaba fuera de cama. Estaba sentada en un sillón y empezando la terapia física y rehabilitación. Obviamente esto acompañado del control de la hemoglobina, mejorar la calidad, como ven ustedes, con una media antitrombótica, pero la paciente está fuera de la cama, no tiene yeso, no está adolorida. El dolor es uno de los factores, digamos, que precipitan una cirugía. El paciente, es muy difícil controlar el dolor de una cirugía. Si el paciente se postra, el dolor los hace realmente sufrir demasiado y crean escaras. Miren el tamaño de las incisiones para una herida, para una fractura de cadera. Son realmente mínimas y esto ha hecho que el sangrado en una cirugía que se puede hacer en 30, 35 minutos para una cadera sea realmente exitoso. Estamos hablando tanto de pacientes adultos mayores o pacientes ancianos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una reflexión, ¿ya? Tener a esta señora que estaba ya, digamos, con una sentencia, ahora viva, ella vive en Chosica, acaba de cumplir hace 2 días 93 años, ¿ya? Y ha vuelto a hacer lo que hacía antes. Esa es su independencia. Nosotros le hemos quitado una enfermedad. Ella puede tener sus enfermedades de fondo, pero le hemos quitado la fractura, que es una enfermedad incapacitante, limitante, y de alguna manera pues que hace pues que el paciente altere sus últimos días de vida en este mundo, ¿no? Entonces, bien, de la exposición que ha hecho el doctor Edgardo Granda Chaupis, médico traumatólogo de la Clínica de Tecta, hay varias conclusiones que no debemos de olvidar. La primera, que es una realidad, es que la expectativa de vida del ser humano en todo el mundo ha crecido mucho. O sea, muchas personas van a llegar a los 100 años. Muchas personas, ¿ok? Y, obviamente, a esas edades hay mucha osteoporosis, ¿no? Cuando más viejitos nos hacemos, hay también más riesgo de incidencia de la osteoporosis. Y bueno, y hay muchos que se fracturan la cadera y le dan la respuesta, no se puede hacer nada, está muy viejito, con esa osteoporosis no va a salir adelante, y el pobre accidentado se queda pues con el dolor
y con una pésima calidad de vida. Pero hoy en día esto es un tabú, esto es una mentira. Hoy en día, pacientes ancianos de altísima edad, esta señora tiene 83 años, ¿no? Tiene una fractura severa y vemos cómo, ¿no? Con la decisión apropiada, con el médico apropiado, con las técnicas aprobadas, esta es una señora que al día siguiente está sentada sin yeso, ¿no? Y en una rehabilitación con otra expectativa de vida, ¿no? Esto es muy importante porque todo paciente que se fractura y que se queda allí, por lo menos el 30% van a morir por una complicación de una embolia pulmonar, cosa que nadie quiere. Entonces, adiós al mito de que está muy viejito, nada se puede hacer. Eso es mentira, eso no es cierto. Hoy día la traumatología ha evolucionado mucho, la técnica también ha adelantado demasiado, y entonces ahí tienen ustedes esa posición de vanguardia de cómo enfrentar estos casos con los pacientes. Bueno, ya que estamos hablando de los desenlaces, hablemos también un poquito de las prevenciones. Lo que dijo el doctor, esos felpuditos que están al pie de la cama son una trampa mortal, porque el paciente pisa, se resbala al suelo y adiós cadera, ¿no? Entonces, otra cosa, nada cuesta ponerle agarraderas a la ducha. Esa es otra trampa mortal. Otra cosa, ponle una silla de plástico en la ducha, que tu familiar se bañe pero sentadito, porque muchas caídas son fatales. Y también ponle, si tu familiar está muy lejos del baño, ponle una vacinica para que no esté en la noche, se levanta a 3, 4 de la mañana solo, se cae porque quiere orinar por la próstata, al suelo y adiós familiar. Todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Bien, ahora la pregunta del millón es, ¿dónde encontramos al doctor Edgardo Granda Chaupis? Nosotros estamos en Detecta Clínica, en la avenida Angamos 2688 Surquillo. Tenemos un servicio de clínica de emergencia a las 24 horas. Y bueno, el tratamiento de traumatología ahí, por excelencia, tratamos pacientes de todas las edades y somos especialistas pues, en la ortogeriatría, pacientes adultos mayores con este tipo de complicaciones. Ok, bien, todos los interesados que tengan algún familiar en casa, ¿no? Que esté padeciendo de estas fracturas, pueden ubicar al doctor Edgardo Granda Chaupis en la clínica Detecta. La clínica Detecta queda en la avenida Angamos 2688 Surquillo, a media cuadra del INEN. Todo el mundo conoce el INEN. Los teléfonos para consulta son el 01-217-5100, repito, 217-5100, doctor Edgardo Granda Chaupis, médico traumatólogo. Edgardo, gracias por tu participación. Muchas gracias.